Genial. Bueno, muchas gracias por la invitación también. Estoy al lado de la persona que también me invitó en este video, que es Vicente, que con Vicente hemos conversado mucho, sobre todo sobre comunicación. Es una de las cosas en las que nosotros nos dedicamos en la fundación. Y cuando me preguntaron si es que podíamos hablar sobre lo que nosotros hacemos, obviamente que yo feliz de poder compartirles eso. Estoy haciendo clases online, talleres, capacitaciones, de todo, así que más o menos como que ya estoy más o menos interiorizado en Zoom, pero hay algo que me parece todavía que no es tan agradable, que es estar hablándole solo a la pantalla. Entonces, si pudiesen activar los videos, sería genial, para poder saber que hay gente que está escuchando, y no simplemente hablarle en negro a una pantalla. Eh, hago clases, de hecho, un ramo en el que tengo un curso entero de alumnos que les enseño sobre storytelling y presentaciones. Y ellos siempre me reclaman que lo hago grabarse en cámara para que me manden videos para yo después evaluarlo. Pero ellos sienten que le están hablando como una pantalla negra y es bastante desolador no poder ver las caras con las que las personas con las que uno está hablando. Así que si pueden prender el video está perfecto. Genial. Bueno, como les comentaba Javier, yo trabajo en una fundación que se llama Fundación Mapocho, y que les quería mostrar un poco de lo que nosotros hacemos, un poco recapitular nuestra historia, y después ya entrar de lleno a lo que quiero hablarles, ¿sí? Que es un poco también lo que nosotros hacemos día a día, que tiene que ver con storytelling y tiene que ver con el cambio social. La fundación parte porque yo desde hace muchos años estoy muy relacionado con la comunidad de organizadores de eventos con formato TED. Soy un organizador de eventos TEDx. Llevo casi 9 años organizando eventos. Partí el 2012 con muy cortos años de edad en la universidad, con trabajo voluntario, con mis compañeros, entendiendo que podíamos desde la comunicación de ideas poder abrir espacios de conversación. Y desarrollamos varios eventos con un grupo de amigos hasta llegar a lo que fue quizás como el evento que cambió un poco mi rumbo. Yo en ese momento estaba mucho más enfocado al emprendimiento de la innovación social. Estaba trabajando en un emprendimiento social, de hecho, hasta que con un par de amigos se nos ocurre hacer TEDx a Pincoya, que es un evento con formato TED que hicimos en la población de La Pincoya. Y en ese momento se empezó a abrir una conversación que teníamos más o menos presente, pero que no habíamos materializado, que era como este formato, como esta charla, ¿sí? Este formato de charlas TED, que para quienes no las conocen es un formato y es una organización estadounidense que difunde ideas que vale la pena difundir, como en palabras de TED. Cómo este formato podía ayudarnos a visibilizar contenido que muchas veces estaba siendo oculto o que nadie estaba visibilizando en la sociedad. Y después de TEDx La Pincoya, nos dimos cuenta que había mucha riqueza de agentes de cambio territoriales, de agentes de cambios locales, que estaban siendo desatendidos, que no se les reconocía y que no se les ponía en valor, y que podíamos nosotros hacer un esfuerzo por tratar de darles mayor visibilidad, pero por sobre todo porque ellos pudiesen comunicar lo que estaban haciendo, ¿sí? Que nos parecía como fundamental. Nos encontramos con centros culturales autogestionados, con talleres de rap, con probablemente muchas de las cosas que ustedes se encuentran cuando trabajan en los territorios, y nos parecía que todas esas personas que estaban tratando de generar cambio y transformaciones en su comunidad, en su población, ¿sí? Tenían que poder comunicar mejor lo que estaban haciendo. Y es así como el 2016 creamos Fundación Mapocho, pero yo empecé a liderar y a empujar Fundación Mapocho desde el 2018. Somos una fundación bien joven en términos como de lo que significa la fundación, pero tenemos 4 años legalmente constituida. Y la fundamos creyendo en que, así como el río que de alguna manera identifica nuestra ciudad, Santiago, en Chile, es un río que es súper transversal, que es un río que pasa por las comunas de alto ingreso y por las comunas de bajo ingreso,
y no discrimina, y es un símbolo de identidad de toda la ciudad, independiente de tu nivel socioeconómico, independiente de tu contexto, que creo que también debe pasar en otras ciudades, ¿sí? He conversado con otros amigos de Argentina y probablemente en el Río de la Plata pasa un poco lo mismo. Como que hay símbolos de las ciudades que son transversales, que no dependen de quién eres, sino que más bien de la identidad que tú construyes como ciudadano. Y en ese sentido nos parecía que el Mapocho era lo que queríamos simbolizar, que todas las personas, independiente de su contexto y de su territorio, pueden ser agentes de cambio y pueden generar transformaciones, pero al parecer hay personas que hemos estado invisibilizando porque no le hemos dado el espacio para que ellos realmente se transformen en protagonistas en las transformaciones. Y también lo que quisimos simbolizar con eso era una crítica al típico asistencialismo, a la típica intervención social que se focaliza en tratar de llegar con las soluciones más o menos armadas a las comunidades. Y decir, en verdad el protagonismo lo tienen que tener quienes ya están trabajando en los territorios, nosotros podemos ponernos al servicio de ellos, a disposición de ellos, para que ellos puedan impactar de mejor manera con su idea. Y eso nos permitió empezar a abordar otros temas. Ahora trabajamos con el Ministerio de Economía y con Copeuch, una de las cooperativas más grandes de aquí de Chile, en temas de cooperativismo y la promoción de la economía social. Hemos trabajado en temas de microemprendimiento, con emprendedores locales de Pedro Aguirre Cerda, con iniciativas sociales, tratando de visibilizarle y darle espacio en espacios como influyentes de la sociedad chilena, como ICARE, que son eventos muy del orbe muy empresarial, o siguiendo desarrollando eventos TEDx, que es el formato que nos permitió llegar hasta acá. Pero de todas maneras, esto ha sido un viaje bien rápido, pero además de harto aprendizaje. Todavía no, yo diría que no tenemos tanta respuesta, sino que tenemos más bien hartas preguntas que hemos ido respondiendo, y nos faltan un montón por resolver. Sin embargo, las que yo creo que nos permitieron empezar este trabajo fueron estas cuatro, ¿sí? Cuando nos enfrentamos al desafío de poder ayudar a estos agentes de cambio a comunicar su idea, ¿sí? Empezamos a entender que era muy importante que pudiéramos entender realmente lo que el agente de cambio quería comunicar, ¿sí? ¿Cuál era el propósito de ese agente de cambio? ¿Cuál era el objetivo? ¿Cuál era la transformación que ese agente de cambio buscaba? ¿Sí? ¿Qué es lo que su audiencia, su comunidad creía sobre esa idea? Es decir, cómo ese agente de cambio cree que su solución... ¿Me están escuchando? ¿No? ¿Se escucha? Sí, se te escucha, pero sí que insistiría, y perdóname porque sea tan cansino, en el tema del micro. Yo creo que está el volumen un poquito bajo, Fabián. Se nos escuche. Ya. Sí. Solo un segundo. Y al parecer también hay alguien que está con el micrófono abierto, por eso se escucha a otras personas. Sí, ya están silenciados. Gracias, Rosa. Ahora acabo de cambiar el micrófono. Díganme si mejoró un poco. ¿Sí? No sé si es a lo mejor juntártelo un poco a la boca o algo, pero yo no sé por qué intuyo que el micro sigue siendo el del computador, tal vez, o acercarse al computador, no sé. Vamos, no es grave, pero si tenemos la oportunidad de mejorar eso, estupendo. Ahí. Muchísimo más. Ya. Entonces, como les comentaba, las cuatro preguntas que nos hicimos en un principio era, uno, entender cuál era el propósito o la causa por la cual este agente de cambio estaba luchando en su comunidad, o sea, como cuál era la transformación. Así como, por ejemplo, encontramos que un centro cultural autogestionado quería mejorar las condiciones culturales del territorio, cuáles eran las otras causas que tenían los otros agentes de cambio. Pero por sobre todo también nos interesaba entender, o sea, empezamos a entender que era muy importante conocer cuáles eran los puntos de vista de su audiencia, o de su comunidad, o sus públicos estratégicos, ¿sí? ¿Qué era lo que pensaba realmente la comunidad sobre esa iniciativa? ¿Realmente ellos sentían que era de relevancia, que les servía, que no les servía, que era interesante, que de alguna manera podía ser relevante para su desarrollo?
muchas veces pasa que con estos agentes de cambio locales nos encontrábamos con que hay gente con mucha convicción, que tiene mucha convicción de que su idea es la solución a todos los problemas, pero la pregunta que siempre nosotros nos hacemos es si es que realmente esa solución ha estado pensando en los públicos objetivos, ya le ha preguntado a los públicos objetivos si es que realmente esa es una solución que puede construir con ellos. La tercera pregunta que nos empezamos a hacer, ¿sí?, es ¿qué era lo que había que comunicar? Ya habíamos identificado que habían agentes de cambio con una causa desarrollada, que más o menos entendían a su audiencia, a sus públicos, pero que nos faltaba entender qué era lo que ellos querían comunicar, ¿sí? Cómo esa comunicación, eso que desarrolláramos como comunicación, necesitaba entenderse de una manera estratégica para poder producir lo que la gente de cambio quería producir. Es decir, no era simplemente comunicar cualquier cosa, sino que más bien era entender cuál de todas las cosas que él tenía para comunicar necesitábamos ponerlo a la disposición de la comunicación de esa comunidad. Y lo último, que obviamente fue una pregunta, y es una pregunta que todavía no seguimos haciendo, es cómo comunicarlo, ¿sí? Y en ese momento, lo que para nosotros fue muy natural fue decir, bueno, nosotros hemos desarrollado eventos de charlas todo el rato, hace muchos años, y por ende un canal de comunicación para nosotros, el que más manejamos, puede ser la comunicación oral. Y desde ahí que entonces empezamos a tratar de trabajar la oralidad y la comunicación oral como herramientas de comunicación para agentes de cambio. Pero nos hemos dado cuenta que esto no es único, o que no es la única respuesta que podemos tener, sino que también, por ejemplo, los agentes de cambio pueden desarrollar la comunicación a través de prensa escrita, de radios locales, de distintas alternativas que les permitan comunicar las causas que ellos están tratando de desarrollar. Y esto lo hacemos porque creemos que, y es lo que hemos visto, es que los agentes de cambio, de alguna manera, están tratando de transformar las creencias y los comportamientos de su comunidad, ¿sí? Como ya más es la teoría, y aquí es donde me baso en nuestras conversaciones con Vicente Schulz, extensas. En la teoría nos hemos dado cuenta de que existe mucha literatura sobre cómo la comunicación transforma, sobre cómo la comunicación genera cambios en la percepción, en las creencias o el comportamiento de las personas. Y la pregunta es cómo esa herramienta, entonces, comunicacional, la podemos poner a disposición de las transformaciones que nosotros queremos hacer con las comunidades con las que trabajamos, o en las comunidades en donde trabajamos. Cómo esa comunicación puede entenderse como una herramienta estratégica de cambio de comportamiento o de nuevas creencias que las personas pueden desarrollar dentro de esta comunidad. Un ejemplo tan simple es que Marco Curihuentro, uno de los agentes de cambio con los que trabajábamos en La Pincoya, tenía una página que se llamaba La Pincoya Web, que era una página de noticias, un medio local de noticias en La Pincoya, que él había creado con un grupo de amigos. Y ese medio local lo que buscaba era tratar de cambiar la identidad de La Pincoya en Internet, ¿sí? Que fuese el primer resultado de búsqueda de la población en Google, en vez de que aparecieran las típicas noticias de una población: drogadicción, delincuencia, asesinato, ¿sí? Como las noticias que estigmatizan a la población. Entonces lo que Marco quería era que La Pincoya Web se transformara en el referente de la población en Internet. La pregunta es cómo lo que transmite Marco, ese deseo, esa causa, que hace que las personas que lo escuchan entiendan que La Pincoya es una población estigmatizada, es una población que no tiene oportunidades de desarrollo, es una población que tiene mucha delincuencia, puede pasar, ¿sí?, a ser una nueva población en la mente de las personas que lo escuchan, tratar de eliminar los prejuicios, los estereotipos, a través de que él pueda persuadirlos, pueda convencerlos de que hay alternativas de desarrollo en donde La Pincoya no solamente es un lugar de mala, de drogadicción, delincuencia, sino que también es un lugar de noticias propositivas, de ideas, de creatividad, etc. Y hay mucha literatura de esto. Les puse un par de referencias, les puedo compartir después la presentación, pero les puse un par de referencias que creo que UNICEF ha
ha desarrollado muy bien en términos de comunicación para el desarrollo y comunicación para el cambio social. Hay muchos ejemplos en el mundo de cómo la comunicación puede ser utilizada para poder generar cambios en comportamiento en las personas, pero para nosotros la que más nos sale natural es trabajar desde la oralidad y trabajar desde la comunicación de ideas, ¿sí? Y eso, obviamente, lo fuimos palpando en tres pilares, si los queremos llamar así, en los tres impactos que podía producir este agente de cambio, ¿sí? El primero era que generaba incidencia, se transformaba en un referente en el territorio, se transformaba en un líder natural, que podía liderar procesos de cambio de transformación, y que podía también comunicarse con distintos interlocutores dentro de la comunidad, con el alcalde, con los otros líderes de las otras organizaciones vecinales, con autoridades regionales, etcétera, con el mundo empresarial también. Cómo este agente de cambio podía influir en la forma en cómo ellos entendían su sociedad, su microsociedad o su comunidad, en términos de la estigmatización, en términos de la valoración, y obviamente cómo ellos podían generar cambios de comportamiento, es decir, que ya, por ejemplo, otra charla de otra oradora era sobre los basurales, los microbasurales de la población. Cómo a través de la comunicación de su idea y de la comunicación de su causa, ella podía influir en la forma en cómo las personas cambiaban su actitud en base a los basureros, los microbasurales que se podían producir en la población. Cambios de comportamiento muy pequeños, pero que se pueden cuando la comunicación está bien desarrollada. Ahora, claramente, esto no es tan simple como comunicar una idea y entregarla a la audiencia, sino que lo que nos fuimos dando cuenta es que para poder producir estos resultados necesitábamos pensar desde la estrategia comunicacional que tenía que producirse para poder generar estas transformaciones. Y eso necesitaba entonces necesitaba que entendiéramos un paso antes de meternos a la narrativa del orador. Necesitaba que entendiéramos el contexto, que necesitábamos entender cómo generar esa incidencia, cómo generar estrategias, cómo desarrollar una planificación que nos permitiera luego, con ese agente de cambio, construir esa comunicación de esa idea que permitiera el cambio de valoración. Y cuando ya hicimos ese estudio, cuando nos dimos cuenta de que esa estrategia comunicacional estaba más o menos desarrollada, lo que naturalmente tuvimos que hacer es comunicar esa estrategia a través de este agente de cambio. Y es ahí cuando las historias, y es ahí cuando la narrativa se nos volvió la respuesta, y el storytelling empezó a aparecer en nosotros, porque nos dimos cuenta de que las historias personales podían ser una herramienta fundamental para el cambio social. Y es por eso es que con los agentes de cambio desarrollamos muchas técnicas de narrativa, de storytelling, de construcción de historia narrativa, para poder ayudarlos a comunicar esas ideas, esas causas, y tratar de cambiar estas valoraciones. Y aquí también es algo que después nos dimos cuenta que no habíamos inventado nosotros, sino que hay muchas organizaciones sociales en el mundo que utilizan el storytelling para el cambio, para poder generar transformaciones en las comunidades. Y un poco de eso quería hablarles hoy día. Creo que me extendí un poco, pero quería explicarles el contexto para ahora abrir preguntas. Y nada, quizás tener un formato un poco más libre y indagar en algunos temas que les puedan interesar. Ahora sí lo escucho. Preguntas, respuestas, lo que deseen. Comentarios, reflexiones. A mí me gustaría hacer una pregunta. Dime. Hola, yo soy Rosa, vivo en Arica, creo que estuvimos mandándonos unos chats en algún minuto. Llegaste a mí por Marcela Gilibran. Ah, perfecto, sí. Y qué interesante tu exposición. Yo hace rato que ando buscando espacios de cómo mostrar
los temas que me gustan y todo, y quizás sería interesante para mí que tú nos contaras quizás algunos tips de por dónde partir, de cómo poder ir mostrando, acá hay varios voluntarios que actualmente están en sus trabajos, si bien algunos no conocen de manera física el lugar, cómo uno podría ir generando esta incidencia, este cambio social, a partir de donde está uno hoy día. Yo me reconozco voluntaria en América Solidaria, que está más desde atrás, pero me gustaría que nos compartierais como qué podríamos hacer hoy día, qué podríamos mostrar, o sea, tenemos las misiones que están acá, lo que está haciendo América Solidaria, trabajar por la superación de la pobreza, ¿qué buenas prácticas tú has visto que han funcionado y que podrían también ser un aporte hoy día? ¿Cómo hoy día generar conocimiento para cambiar el chip a las personas? Eso me gustaría, algún tips, alguna plataforma donde nosotros podamos visitar y que podamos seguir profundizando en estas temáticas. Eso, quizás es mucho, no sé, pero ahí lo dejo. Genial, está perfecto. Sí, feliz. Lo voy a anotar. Si quieren hacer algún otro comentario, alguna otra pregunta, las voy a ir anotando para ir viendo si es que las puedo responder todas juntas. No sé si tienen alguna otra pregunta o comentario. A mí me gustaría agregar, Fayán, el rol de las comunidades en el desarrollo del storytelling, que finalmente sale a través de los agentes de cambio. Pero cómo este agente de cambio se nutre y en el fondo representa a su comunidad en su relato. Perfecto. Lo escucho. Si tienen alguna otra duda, pregunta. Si no, comienzo porque creo que con esas dos ya tengo para hablar demasiado. Con respecto a los tips o a qué hacer ahora, la verdad es que en estas semanas de encierro, que supongo que estamos viendo todos en el mundo, la verdad es que hemos estado bien hacia adentro, enfocando, reformulando y leyendo harto. Y una de las cosas que más hemos estado leyendo es tratar de entender cómo poner a disposición lo que nosotros sabemos en este tiempo. Hay harta literatura que les puedo compartir y hartas páginas que les puedo comentar que están muy interesantes. Pero quizás lo que más les podría, lo que les podría hablar ahora, que creo que es demasiado importante, creo que está mencionándose en todas partes, ¿sí? Es de la empatía. Probablemente ya han hablado un montón de la empatía, y ya han hablado un montón de cómo desarrollarla y cómo generarla, pero sí hay algo que me parece muy importante, y que tiene mucho que ver con la historia, ¿sí? Las historias tienen este poder de generar empatía con la audiencia, de que nosotros podemos ser los protagonistas de nuestra historia, o de las historias del otro, y eso hace que las personas vivan la experiencia del otro, la sientan parte de ello, y también sientan que esa experiencia puede ayudarlos a aprender y a reflexionar sobre este cambio de comportamiento. Y en ese sentido, creo que uno de los principales... Estaba un poco preparado con alguna lámina extra, si me preguntaban algunas cosas. Una de las cosas que más me llama la atención, denme solo un segundo que les voy a compartir ahora pantalla, es cómo empatizar con nuestras audiencias. En este caso, cuando yo hablo de audiencia en una comunidad local, me refiero a la comunidad, me refiero a las organizaciones que componen la comunidad, me refiero a los stakeholders de la comunidad, o los públicos estratégicos de la comunidad, me refiero a las empresas, a los municipios, me refiero a toda la orgánica que compone una comunidad. Y muchas veces, creo que con esto Vicente va a estar de acuerdo conmigo, muchas veces terminamos comunicando lo que nosotros queremos comunicar, ¿sí? Y no entendiendo lo que el otro quiere o necesita escuchar, ¿sí? Y a veces, muchas veces, lo que nosotros comunicamos parte desde nuestra convicción profunda de que es lo que el otro necesita escuchar,
cuando nunca hemos escuchado al otro y nunca hemos entendido lo que la comunidad realmente quiere, necesita escuchar. Y ahora me voy a enfocar solamente en la comunicación, ¿sí? Hay muchas creencias, hay muchos puntos de vista que desentendemos de las comunidades. Y para poder generar narrativa que le haga sentido a la comunidad, necesitamos entender profundamente, no desde el número, no desde lo cuantitativo, sino que desde lo más cualitativo, qué es lo que siente y piensa la comunidad. En ese sentido, para nosotros es básico, como número uno, el poner en el centro de la narrativa a la audiencia, o poner en el centro de la narrativa a la persona. Y esto rompe un poco como con el esquema, con el esquema tradicional de la comunicación, porque creemos que el que está en el centro de la comunicación no es la organización, no es el agente de cambio, sino que más bien es la persona. Y cómo nosotros podemos producir ese cambio de valoración o de comportamiento en la persona. Es decir, nuestro centro está puesto en cómo los protagonistas de la comunicación es nuestra audiencia y cómo podemos entender, empatizar con ellos para que el proceso de transformación sea lo mejor posible para ellos. Un ejemplo claro de esto, por ejemplo, es que hay muchas organizaciones o muchos agentes de cambio que quieren comunicar su causa, que quieren comunicar su organización, que quieren comunicar su iniciativa, ¿sí? Pero que no han entendido nunca qué es lo que realmente quiere escuchar la comunidad, ¿sí? Y nunca se han puesto a pensar si es que realmente para la comunidad eso es relevante o no. ¿Y cómo hacemos eso? Es simplemente un proceso de mucha escucha. A veces utilizamos herramientas como el mapa de empatía, que la copiamos del Design Thinking, pero la ocupamos para la comunicación. Pero lo que más nos interesa es entender, no solamente desde el punto de vista como más superficial, sino que también desde lo más profundo, cuáles son los intereses, los deseos, las emociones, cuáles son las perspectivas que están desarrollando esas personas, para poder entender cómo desde ahí poder construir narrativa. Porque al final esto se basa no simplemente en comunicar lo que yo quiero comunicar, sino que más bien entender cuáles son los intereses de la audiencia, cuáles son mis propios intereses y cómo yo puedo conectar esas dos cosas. Pero si yo solamente sé cuáles son mis intereses y no sé cuáles son los intereses de la comunidad, claramente me va a ser muy difícil construir narrativa que pueda generar la transformación. Y hay cosas que son súper básicas, pero que creo que olvidamos mucho, que nosotros le llamamos la resistencia al cambio. Hay cosas que están muy arraigadas en las comunidades, hay cosas que están muy arraigadas en las personas, que obviamente que hacen difícil cambiar de perspectiva o cambiar de valoración. Y eso tiene que ver con sus creencias personales, tiene que ver con su forma de entender el mundo, con su forma de entender la vida misma, con su forma de haberse construido con su propia identidad como persona durante 40, 30, 60 años, viviendo de una determinada manera, y que alguien venga y le diga, en verdad, tú ahora tienes que empezar a vivir de esta perspectiva. Muchas veces pasa que nos hemos encontrado con que hay muchos programas que tratan de hacer ese cambio, ¿sí? Pero obviamente la comunidad se resiste al cambio, las personas se resisten al cambio, porque no se trata solamente de creer que yo tengo la respuesta a tus problemas, sino que más bien se trata de entender muy profundamente cuáles son los intereses y de alguna manera también las perspectivas que está teniendo esa persona a ese problema. Quizá voy a adelantar un poco con un ejemplo que les quería mostrar. Parece que lo saqué, pero entendiendo y aplicando un poco de lo que estoy comentándoles, quizás la campaña la campaña social más importante que se ha desarrollado, en base a lo que he leído y a lo que hemos estado revisando, sale casi en toda la bibliografía, es la campaña antitabaco que desarrolló Estados Unidos para reducir el tabaquismo adolescente, que se llama The Truth, la verdad, en inglés. Es una campaña que se desarrolló se sigue desarrollando, pero se desarrolló desde el año 2000 hasta más o menos con fuerza el 2009, que es cuando se hizo la medición de impacto de la campaña, y se pudieron constatar que la reducción del tabaquismo juvenil había sido de un 9% más o menos. De un 23 a un 9%, que es un montón. Si uno se pregunta
o sea, lo compara con otras campañas de reducción del tabaquismo juvenil. La pregunta entonces es, ¿cómo hicieron esa reducción tan drástica de la incorporación de nuevos jóvenes al mundo del tabaco? Que obviamente es un problema, obviamente es un problema que afecta a los adolescentes, es un problema por el cual hay industrias que invierten dinero para que personas se metan a consumir tabaco. Entonces, no es un tema menor, ¿sí? Es un tema que además afecta a todos los países. Y cuando empezamos a explorar por qué produjeron esos resultados, yo les diría que es un entendimiento profundo de la audiencia. Es un entendimiento profundo a más no poder. Una de las principales causas de por qué es tan atractivo fumar es porque la industria del cine, la industria de la televisión, la industria en general del marketing ha hecho muy atractivo el fumar. En las películas, quien fuma es el cool, quien fuma es la persona que está, no sé, teniendo una imagen seductora ante las audiencias. De hecho, por eso se empezaron a prohibir que las personas fumaran en programas de televisión, en películas. Y durante toda la historia, ¿sí?, del cine o de la televisión, el tabaquismo ha sido algo que ha sido asociado con una persona reflexiva, cool, seria, etcétera, etcétera. Hay algo asociado muy profundo en el tabaquismo. Para poder desarrollar esta campaña, lo que ellos hicieron es, primero, entender cuál era el fenómeno del tabaquismo, ¿sí? Y se dieron cuenta de que, claro, que era una percepción, era una identidad del tabaquismo muy profunda. Y para poder contrastar eso, trataron de salirse de los cánones como clásicos de la comunicación, de no tabaquismo, del cambio del hábito del tabaquismo, que era poner un Don Miguel, una persona en una caja del cartón de tabaco, como con problemas al pulmón o con problemas de cáncer, y tratar de entender que había que buscar nuevos enfoques. Y ese enfoque lo encontraron entendiendo profundamente la mente de los jóvenes, de cómo los jóvenes podían identificarse con una campaña que no los tratara como el tabaco es algo prohibido, no lo hagas por favor, sino que más bien conectara profundamente con sus sentimientos y emociones. Y obviamente hay harto estudio sobre esto. Los jóvenes, uno de los como principales aspiraciones de los jóvenes es su deseo de construcción de identidad, ¿sí? Probablemente esto lo saben mucho más ustedes que yo. Esa construcción de identidad, ese deseo de permanentemente creer que están siendo observados por otros, de que los demás los están evaluando, ¿sí? Como siempre están en una pasarela. Por ende, siempre su identidad está en juego. Está en juego porque alguien los va a observar y va a opinar sobre ello y va a obviamente influir en su propia autoestima. Y no quieren que opinen mal de ellos, ¿sí? Entonces, dicho eso, si nosotros podemos utilizar esa concepción que es muy transversal en los jóvenes para poder construir narrativa, entonces la respuesta ya no pasa a ser una campaña típica del cartón, sino que termina siendo cómo podemos generar una campaña, una comunicación que conecte, ¿sí?, con ese deseo de los jóvenes de identidad. Y desarrollaron toda una campaña comunicacional que tiene que ver con darle una nueva identidad, darle una nueva imagen al antitabaquismo, ¿sí? Entonces, en la campaña lo que hicieron fue, por ejemplo, poner personas muy juveniles y cooles peleando contra las tabacaleras, contra un enemigo de poder que de alguna manera nos estaba dominando y nos estaba oprimiendo, y nosotros como jóvenes necesitábamos despertar nuestra rebeldía y nuestra identidad de rebelión para con la industria tabacalera. Es una campaña que es muy exitosa y en verdad está muy, muy estudiada. Si la pueden buscar o se las puedo mandar después, es un muy buen ejemplo de lo que la historia y de lo que el entendimiento profundo de las audiencias puede lograr, ¿sí? ¿Cómo esto nosotros lo aplicamos en la realidad? Respondiendo un poco la primera pregunta. Es súper sencillo para nosotros, y aquí ya llevamos harto tiempo, pero quizás de repente es como bien poco intuitivo. Es conversando mucho con las personas. Tratamos de entender no solamente su problema, sino que también
entender desde dónde, cuáles son las causas de ese problema, cuáles son las causas de esas causas, cuáles son sus puntos de vista, sus historias personales, las razones por las cuales ellos llegaron a hacer lo que están haciendo, y cómo desde ahí, entonces, se nos empiezan a abrir brechas que estaban inexploradas, ¿sí? Que de alguna manera pueden ayudarnos a conectar y a persuadirlos de que el cambio es posible. Por ejemplo, ahora estamos trabajando en un programa con recolectoras del bosque, que son, aquí en Chile, son recolectoras rurales, en la ruralidad del bosque de Santiago, que trabajan recogiendo maqui, recogiendo hongos, recogiendo frutos que se dan en el bosque de la ciudad, o sea, perdón, en el bosque de nuestro país. Y viven de la recolección. Su oficio es la recolección, que después venden a alguien que luego los vende en los mercados más grandes. Y uno de los principales problemas a los que están expuestos, expuestas, ¿sí? Es que se deprade su ecosistema, que se deprade el lugar de recolección. Y eso hace que al próximo año no tengan dónde recolectar y por ende pierdan su ingreso. Entonces, se han convertido en parte fundamental de la conservación del ecosistema y de sus propios ecosistemas. Obviamente que ellas son las principales agentes de cambio de la conservación de ecosistemas. Y por ende, la pregunta que nosotros le hacemos y que nos ayuda a entender profundamente su transformación es, ¿por qué a tu comunidad no le interesa el tema? ¿Cuál es la razón por la que crees que esto no es de interés de ellos? Y así, hablando, conversando, nos damos cuenta de que muchas veces quizás hay un desinterés por el sistema educativo, por las brechas de escolaridad, por X razón, ¿sí? Pero se abren brechas en las que a las personas de su comunidad les importa la familia, les importa el bienestar de sus hijos, les importa, ponen mucho foco en el oficio, en el rescatar las tradiciones, y quizás entonces eso nos empieza a dar pista de que quizás la narrativa que tenemos que construir tiene que ir por ese camino, tiene que ir por el camino de empezar a darle luz y darle foco a las tradiciones culturales de la comunidad, más que simplemente decirles, mira, por favor, rescata o por favor cuida tu bosque, ¿sí? Porque claramente eso es un enfoque que parte desde nosotros, los capitalinos, creyendo que tenemos la solución a los problemas, pero no estamos entendiendo realmente cuáles pueden ser las conexiones que ellos tienen con ese ecosistema o con esa forma de ver el mundo, que nos permite a nosotros también construir con ellos narrativa, como desde sus propias creencias y desde sus propias costumbres. Si el sentido de identidad y de cultura y del rescate del oficio es tan profundo en ellos, entonces ese va a ser el centro de nuestra narrativa y vamos a construir una historia sobre cómo la pérdida de la identidad y la pérdida del oficio, ¿sí?, está asociada a la pérdida del ecosistema. Y cómo para poder rescatar el ecosistema tenemos que rescatar el oficio. Eso en simple. Pero obviamente que se los cuento así de la rápida, pero tiene hartos pasos y hartas cosas que exploramos y que estamos en constante elaboración. Creo haber respondido las dos preguntas, creo. ¿Alguien más se anima? Aprovechen la oportunidad. Cualquier duda o reflexión al respecto. Yo. Hola Fabián, ¿cómo estás? Hola. Bueno, mi pregunta iba quizás un poco más como a si tenés conocimiento de por ahí iniciativas como más, digamos, más comunitarias, como no te voy a decir generadas o gestionadas por la comunidad, pero sí como iniciativas en donde la comunidad cuente lo que quiera contar con su forma, ¿me hago entender? O sea, finalmente donde por ahí uno o una, digamos, está un poco más como acompañante de un proceso en el que al final lo que resulta es, nada, el propio trabajo de la comunidad en donde quiso contar su propia problemática, no sé, digo, que entiendo que son procesos por ahí un toque más largos, como los que se pueden dar, como no sé, en procesos de cine comunitario, que es
por ahí lo que yo un poco más conozco. Pero eso, quería preguntarte si tenías como alguna idea de iniciativas como más comunitarias y un poco entendiendo que es un proceso un toque más largo, bueno, cómo funcionaba o cómo se vinculaban, digamos. No sé si fui clara en la pregunta, en realidad. Sí, te entendí perfecto. Ya, gracias. En uno de los links que está dentro de mi presentación, se los voy a compartir después. Solamente les voy a mostrar el link. Déjenme compartir pantalla. Creo que es este, ¿sí? No, perdón, este. En este link van a encontrar... pensé que esto era más rápido. Van a encontrar un link a una página de UNICEF que habla sobre cambios sociales y de comportamiento. Aquí hay dos iniciativas que me parece que están súper buenas. Que hay un ejemplo de una campaña sobre la rehidratación oral de un pueblo en no sé dónde. ¿Sí? Otro proyecto de nutrición en Tanzania. Son dos ejemplos que los leí, que los he visto y que me parecieron muy interesantes de comunicar. Como ejemplo cercano de lo que nos ha tocado trabajar nosotros y de cómo trabajamos de alguna manera con las comunidades, es que nosotros tomamos la opción, que creo que es simplemente una opción, no es ni el mejor camino ni el peor camino, creo, de trabajar con quienes han tenido un proceso de liderazgo en las comunidades. No trabajamos con toda la comunidad, sino que más bien trabajamos con un representante de la comunidad, que puede él representar las creencias y las costumbres de la comunidad. Con esa persona con la que trabajamos, trabajamos con ella porque siempre llegamos a los territorios, a las comunidades con un partner, con una organización que ya está trabajando en los territorios y que nos dice, mira, en verdad he trabajado con estos representantes de la comunidad durante años, ellos son los que pueden representar de mejor manera el deseo de la comunidad y además, de alguna manera también están validados por la comunidad, ¿sí? Como son personas que han estado repetidamente en procesos de vocería de la comunidad. De todas maneras, en procesos comunitarios, es un proceso que nos parece interesante y desafiante a futuro, y que creo que en algún minuto vamos a explorar, como de trabajar con toda la comunidad. Pero yo te diría que las claves no son distintas. No son distintas en términos del enfoque. Obviamente las metodologías de trabajo van a ser distintas porque nuestras metodologías están enfocadas en como comprender las creencias de la persona. Pero para poder hacerlo a nivel comunitario, la metodología es distinta. Cambia, en vez de trabajar con una persona, a trabajar con la comunidad entera, en talleres grupales, en construcciones grupales. Pero el enfoque es el mismo, ¿sí? Es totalmente el mismo. Nos preocupa mucho que se entienda muy bien cuál es la causa o cuál es la lucha que está generando la comunidad. Nos interesa muy bien, nos interesa mucho que la comunidad entienda realmente cómo su comunicación puede influir y puede generar transformaciones en sus audiencias, pero sobre todo cuáles son los puntos de vista de la audiencia, ¿sí? Desde sus creencias personales. Y sobre todo nos interesa que la misma comunidad pueda participar o nos interesaría que la comunidad participe en la construcción narrativa. Algo que quizás no les mencioné, es que nosotros no desarrollamos la narrativa, sino que más bien damos lineamiento y construimos con ellos. Entonces, eso quería preguntarte. Sí, nosotros no llegamos y les construimos la historia, sino que más bien les damos las pistas para que ellos vayan desarrollando con nosotros la narrativa, pero acompañados de nosotros. Nosotros nunca nos metemos en su construcción. Esta foto creo que tenía unas fotos mejores, pero esto fue un taller que vimos hace un par de semanas en una localidad del sur de Chile, y se alcanza a ver muy vagamente, que acá en la parte derecha de la pantalla, ¿sí? No sé si la ven en parte derecha o izquierda, yo creo que da lo mismo. Yo la veo en la parte derecha.
hay como un lienzo con post-it y una línea. Ujú. Nosotros lo que les damos es la pauta de cómo generar la narrativa, pero ellas van desarrollando las ideas que tienen que ir construyendo esa narrativa. Es decir, nosotros vamos guiando el proceso, ¿sí? Pero ellas van entendiendo a través de nuestra ayuda qué es lo que tienen que comunicar y cómo comunicarlo para que puedan producir el resultado que necesitan, que ellas declararon que necesitaban en la comunidad, ¿sí? Ujú. Y al final ellas se transforman en las voceras de su causa y en las voceras de su propia narrativa. Porque además hay algo que es muy interesante del trabajar con historia y con storytelling, que es que no necesitamos que sean científicas que sean académicas o que sean eruditas de la conservación, sino que más bien que nos cuenten sus propias historias sobre cómo ellas han vivido la conservación, cómo ellas han desarrollado su vida en esos bosques, en esos ecosistemas, y cómo esa historia, con un cierto enfoque, nos puede ayudar a transformar la creencia de la comunidad. Ya, perfecto. Mil gracias. Fabián, estaba Dani que tenía una consulta. Si te parece, le doy la palabra para que la exponga. Sí, perfecto. Hola, no sé si Hola. lo comentaste o alguien hizo la pregunta, si así me disculpo, se me ha caído muchas veces el internet, pero lo voy a consultar igual. ¿Cómo lo hacen ustedes? Porque me pareció súper llamativa la idea que tuvieron con la gente de La Pincoya. ¿Cómo lo hacen ustedes, por ejemplo, para llegar en esa situación o en esos contextos, pero cuando no hay, por ejemplo, acceso a Internet, cuando la gente no tiene muchos medios tecnológicos, por ejemplo, no sé, por los lugares como más alejados del sur de Chile? ¿Cómo trabajan como el tema de la comunicación con ellos? Viajando, mucho. Ahora estamos Más en desarrollando territorio. Sí, en el territorio. Imagino. Sí. Ahora estamos trabajando en este proyecto que les comenté, que se paró obviamente por el coronavirus. Pero estamos trabajando en este proyecto, que es un proyecto bastante grande. Entonces, lo que estamos haciendo es ir a las comunidades a trabajar con ellas. Lo que nosotros estamos desarrollando ahí es primero un taller grupal, donde trabajamos con ella en distintas como procesos y habilidades y reflexiones que queremos hacer con ella. Pero ya después vamos a trabajar individualmente con cada una de ellas para reforzar la forma en cómo están comunicando sus ideas, ¿sí? Y eso es un trabajo personal que hacemos, que vamos a tener que hacer con ellas viajando hacia allá, ¿sí? No hay otra forma en estos contextos. Nos ha tocado enfrentar el desafío de desarrollar estas metodologías para gente que tiene poca escolaridad, que no ha terminado el colegio, que vive en una ruralidad muy extrema, que tiene muy poco conexión a internet, que no tiene internet, básicamente. Y yo les diría que la gracia que tiene el enfoque que nosotros tratamos es que no hay nada más básico para los seres humanos, ¿sí? No hay nada más, yo diría, transversal para cada uno de nosotros que nuestras propias historias personales, ¿sí? Como nosotros siempre cuando hacemos talleres y hablamos un poco de esto, también nos basamos en que los seres humanos siempre hemos contado historias, siempre hemos transmitido información a través de historias, ¿sí? Me encanta esta imagen porque me encantaría saber qué historia estaban contando acá, ¿sí? Como, ¿qué historia hay detrás de esto? Como quizás una lucha, una batalla contra otra tribu, una recolección de carne contra, no sé, presas. Como me encantaría entender qué historia hay metida atrás en esta imagen. Y como seres humanos siempre hemos estado en toda la vida contándonos historias de la creación del mundo, del desarrollo de nuestras sociedades, hasta que en algún minuto empezamos a entender que las historias eran solamente para el cine, para la entretención, pero las historias también pueden cumplir un rol fundamental en la transformación social. Y en ese sentido,
las agentes de cambio, las personas con las que trabajamos nosotros en ruralidad, obviamente que también son unas grandes contadoras de historia. Probablemente le cuentan historias a sus nietos, a sus hijos, le cuentan historias a sus vecinos, no sé, a las personas con las que se relacionan, ¿sí? En ambientes de mayor comodidad. Y la pregunta que nosotros nos hacemos es cómo utilizar ese talento natural que tienen las personas, de cuentacuentos naturales, si lo quieren ver así, para poder desde ahí generar estratégicamente junto a ellos, ¿sí? Una narrativa que se ajuste al cambio y transformación que ellos pueden tratar de provocar en sus comunidades. Entonces, si bien nos enfrentamos al desafío de que muchas veces hay poca escolaridad y hay poca tecnología, hay que volver a lo básico, hay que volver a cuando nos comunicamos y nos conectamos, así como cuando nos conectamos con nuestros amigos en una fogata, en un asado, en esos momentos en el que sentimos que estamos realmente escuchando al otro, prestando atención, en el que sentimos lo que el otro siente, en el que nos preocupa lo que al otro le preocupa, en los que sentimos el dolor del otro, en el momento en el que sentimos que lo que le está pasando al otro también me puede pasar a mí o me está pasando a mí, y eso me importa y me importa tanto que estoy dispuesto a cambiar. Y creo que es un fenómeno súper humano que de alguna manera no es transversal a nadie, y que creo que es nuestra principal como carta o nuestra principal ayuda cuando tenemos que trabajar en contextos más difíciles. Como todos podemos contar historias. Muchas gracias, Fabián. Y nada, ya ven que conviene hacer preguntas, que además luego Fabián las responde extendidas y completan todo lo que ya ha dicho a lo largo de ellos. O sea, que aprovechen, por favor, que no siempre se tiene esta oportunidad. A ver si no se ponen muy tímidos y tímidas. Feliz de comentarles todo lo que sé. Javi, Sí, Hola. adelante. una pregunta. Hola. Quizás no sé si nos puedes comentar un poco cómo ves este trabajo de formación o de acompañamiento como para lograr una comunicación con más impacto en niños, niñas y adolescentes. Bueno, tú sabes que como América Solidaria ese es nuestro foco de trabajo, entonces no sé si has tenido como alguna experiencia con ellos, que nos podrías comentar o algún tips especial de cómo se trabaja con este público que es tan especial y que tiene como singularidades, que para nosotros por lo demás es muy complejo de que puedan como expresar bien lo que sienten, o más bien que los adultos podamos entender su mismo lenguaje. Entonces, no sé si ahí tenéis como alguna luz que nos pueda servir en ese sentido. Sí. De hecho, el 2018, en conjunto con América Solidaria Internacional y UNICEF, desarrollamos un evento TEDx para jóvenes de 15 a 18 años, que se llamó TEDx Joven @Cerro Santa Lucía, en donde trabajamos con adolescentes de 15 a 18 años en la comunicación de su idea. Y además, Vicente me ha pedido harta ayuda para trabajar con los voceros con causa, para prepararlos para distintas instancias. Y en ese sentido, espero haber hecho bien la pega, pero creo que ha resultado bastante bien el proceso de trabajo con adolescentes, ¿sí? Con UNICEF hemos trabajado en ya 2 proyectos de comunicación, y yo te diría que el trabajo que desarrollamos con adolescentes es el mejor de todos, por varias razones. La primera es porque están siempre mucho más dispuestos al cambio, es decir, están mucho más abiertos a escuchar y a transformar su mirada, ¿sí? En términos de
que a veces tienen muchas convicciones y tienen muchas pasiones, pero nosotros empezamos a reflexionar con ellos y empezamos a trabajar de alguna manera en cómo ellos están viendo y apreciando y cómo su audiencia están apreciando su causa. Y a veces se dan cuenta de cosas que no se habían dado cuenta y en verdad es muy, muy fácil que ellos puedan tomar eso e incorporarlo. Lo otro, porque les encanta trabajar con nosotros, porque como que nuestras metodologías tienen harto post-it y papelógrafo, entonces como que eso lo hace un poco más innovador, millennial. Pero por sobre todo porque le ponen mucha garra y energía. Son voceros naturales de las causas que ellos de alguna manera están desarrollando, ¿sí? Como que tienen demasiada pasión y demasiado convencimiento de que lo que están haciendo lo están haciendo porque realmente es algo que va a impactar positivamente en el mundo. Las 2 veces que nos ha tocado trabajar con ellos, yo te diría que lo más difícil para nosotros ha sido el que ellos tengan que... Nuestro proceso, de alguna manera, igual de trabajo, igual necesita algo de compromiso, porque es de harta exploración personal y harta reflexión. La verdad es que igual es bien denso, ¿sí? No es algo imposible de denso de filosofía, de un manual de filosofía, ¿no? Pero es como una exploración personal y una reflexión personal que necesitamos que ellos hagan para con ellos y para con su comunidad. Entonces eso necesita tiempo y muchas veces nos ha costado compatibilizar el tiempo de sus escuelas con el entrenamiento que estamos haciendo para que sea obviamente responsable, ¿sí? Pero no hemos tenido ningún otro problema al trabajar con ellos. De hecho pueden ver los videos que desarrollamos en YouTube, están todos, si buscan tedxjoven@cerro Santa Lucía, los pueden encontrar cuando trabajamos con esos adolescentes. Y yo les diría que es totalmente posible. También creo que hay otro fenómeno que nosotros no nos hemos estudiado tanto, pero que nos interesa mucho ponerle cabeza en algún minuto, que es que hay una autocomprensión de uno mismo que genera también una mejor autoestima en ellos, que vale la pena también explorar, ¿sí? Como, al final ellos descubren cuál es su rol, o declaran cuál es su rol en la comunidad, declaran cuál es la causa por la que luchan, declaran cuál es el interés de la comunidad, y se reconectan con su propia historia y con la propia historia que están viviendo en su comunidad. Entonces, eso hace que ellos también reentiendan su rol, y ese proceso al final también construye una muy buena identidad, creo, para ellos. Espero haber respondido a tu pregunta. Me explayé también nuevamente, Javier, no me retes. Perfecto, Fabián. Voy por orden porque estaban Diana, quien ya había preguntado, y Carlos Sánchez, que nos decía que tenía una pregunta. Voy en ese orden. Diani. Bueno, no, mi otra pregunta, porque siempre hablas en plural, era un poco conocer cómo estaban conformados los equipos, o sea, no sé, cómo es interdisciplinario, como, bueno, un poco eso, cómo funciona. Sí, en la fundación somos 2 personas trabajando a tiempo completo. De hecho, Maida está aquí con nosotros. Pero está en esta videoconferencia porque también es parte de la comunidad de América Solidaria. Fue voluntaria, así que cumple ese doble rol de militancia. Somos los 2 trabajando en la fundación tiempo completo, y además trabajamos con un equipo de consultores o de colaboradores que nos ayudan a desarrollar los diferentes proyectos. En términos de los estudios que hemos desarrollado, yo diría que todo esto ha sido muy autodidacta. No hay mucho como de teoría tan dura y pura en términos de lo que hacemos. O sea, hay harta validación de lo que hacemos, pero más bien todo esto ha sido un aprendizaje constante trabajando con las propias personas y las comunidades, ¿sí? Que creo que también le da una riqueza y una debilidad, pero es lo que nos ha servido hasta el momento, y nos permite también pararnos desde un enfoque distinto, que creo que eso también es bueno.
De todas maneras, si me preguntaras a mí, como, ¿qué enfoques hay que tener? Una profunda convicción por las ideas y los puntos de vista de las personas. Y cómo esos puntos de vista pueden transformar visiones de mundo. Y creo que eso es transversal a cualquier profesión, pero obviamente está mucho más ligado con profesiones del área de las ciencias sociales. Muchas gracias, Fabián. Entonces voy con Carlos Sánchez de C, que tenía una preguntita. Casi, si quieres, hablo Javi, soy la Caro. Vale, vamos a hacer una cosa. Voy a parar la grabación, voy a retroceder 20 segundos y voy a decir, hay una pregunta de Caro Sánchez, compañera mía de trabajo desde hace 1 año y medio, que tenía una pregunta. Caro, todo tuyo. Sí, yo tengo una pregunta que es como pensando en el contexto actual en el que estamos, de coronavirus, de que todo es remoto, de que siempre se te limitan mucho las formas de comunicar, como más que preguntarte sobre los desafíos que supone, como quiero ver si han visto las oportunidades que puedan surgir en estas nuevas formas de que estamos obligados a estar funcionando ahora. Sí. Nosotros siempre hemos hecho una apuesta muy grande por lo audiovisual. De hecho, casi todo lo que hacemos tiene un video subido en YouTube. Por ende, tenemos, que es como nuestra tradición de TED. Por ende, siempre hemos tenido como ese enfoque para poder compartir y subir material. Y que no ha resultado bien, podría ser mejor, pero creo que ahora se pone en valor el poder tener ese tipo de herramientas. Con lo que sí nos hemos enfrentado es que con muchas comunidades con las que trabajamos, sobre todo en la ruralidad, no hemos podido prácticamente trabajar, porque además son personas de riesgo y nosotros somos jóvenes, por ende es imposible acercarnos a ellos, y no tienen conexión a internet, entonces hemos perdido mucha oportunidad de poder seguir trabajando con ellas, pero con las personas que sí hemos podido trabajar, sí creo y que sí tienen conexión a internet, sí creo que la mayor oportunidad es entender cómo a través de las herramientas digitales podemos comunicar ideas. Y eso es tan fácil como el tratar o el grabarse en una cámara y tratar de comunicar tu idea y compartirla por redes sociales. Uno de los fenómenos que creo que es súper interesante evaluar en estos días es el de los influencers. Creo que los influencers han tomado un papel protagónico, sobre todo en las transformaciones que pueden estar generando en las audiencias que lo están viendo. Y creo que ahí hemos hecho poco desde la sociedad civil para no solamente hacer que el influencer promocione una causa, como, chuta, que el influencer trate de promocionar nuestro voluntariado, nuestra donación o nuestra cena de recaudación de fondos, sino que más bien cómo entender con qué influencer estratégicamente podemos trabajar, porque él representa una creencia, una valoración, o representa una forma de ver el mundo que si la empujamos un poco, puede ayudarnos a transformar las audiencias a las cuales podemos llegar. Por ejemplo, cómo por ejemplo trabajar en conjunto con un influencer que esté trabajando sobre moda, ¿sí? Para no solamente que promocione nuestra organización, sino que más bien nos ayude a promocionar, a transformar esa causa de la moda, ¿sí? En hablar con ellos, comunicarse con ellos, convencerlos de que quizás un tema interesante en el que se tiene que meter es que quizás la industria de la moda tiene un impacto muy gigante en el trabajo infantil en países en vías de desarrollo, subdesarrollados, y que si es que es un tema que le interesa meterse, ¿sí? Quizás podemos generar campañas en contra del trabajo infantil a través de su blog de moda, ¿sí? Que no tiene que ver con una promoción directa de la organización, pero sí tiene que ver con la causa y raíz profunda de lo que mueve la organización. A eso me refiero con entender muy bien cuál es la causa y no entender simplemente lo que nosotros queremos comunicar desde nuestra organización, sino que más bien lo que la gente quiere escuchar y entender. Y desde ahí yo creo que se pueden apalancar varias cosas, como tratando de ayudarnos de las personas que están teniendo más vitrina,
el poder con ellos co-construir contenido que le haga sentido a las audiencias que lo están viendo. Que creo que es bastante fácil de hacer en estos días. No sé si respondí tu pregunta. Perfecto. Espero que Carlos haya quedado satisfecho con la respuesta. Nada, es broma. Nos hace así con el dedo. Bueno, pues ya vamos casi acercándonos al final, casi diría que una preguntita más, un par. Bueno, si las hay, claro, pero de momento de verdad casi aprovecho, Fabián, para darte las gracias. Creo que ha sido muy, muy interesante y eso, una oportunidad buenísima para aprender de quien prácticamente a diario toca un tema tan crucial. ¿Alguna pregunta, chicos, chicas? ¿O hay timidez o es que has dejado todo tan claro que... O hay poco, o el orador fue muy malo. Tengo que mejorar en mi comunicación. En mi No, para narrativa. nada. No, pero bueno, sí. Suele pasar en casa de herrero cuchillo de palo. Suele pasar eso también. Para nada, yo no lo encontré así en absoluto. Pues nada, Vero nos dice que no hay más preguntitas. Mira, Aleja ya dice muchísimas gracias, muy interesante. Si tienes textos o referencias que puedas aportarnos, sería súper. Bueno, eso nos dan las gracias. Eso, luego tú y yo, Fabián, hablamos para que, bueno, o con Vicente te puedes comunicar cuando le envíes la presentación. Si quieres, manda algún textito, algún paper, alguna cosa que consideres interesante y eso lo añadimos al sitio donde estamos como recopilando todos los conversatorios. Sí, hay un documento que me está volando la cabeza esta última semana, que se los puedo compartir, que salió hace muy poco además. Se los puedo mostrar. Si me dan un segundo. Se los voy a enviar, ¿sí? Si quieren como profundizar mucho más en este tema. Hay un artículo que me está volando la cabeza, que salió en la edición de la Stanford Social Innovation Review del mes pasado, creo, de la edición de invierno del mes pasado, que habla sobre la comunicación inspiracional. Es un poco más o menos lo mismo que le he estado comentando, pero entiende con otras perspectivas este enfoque comunicacional, ¿sí? Habla sobre cómo conectar con la audiencia, sobre cómo entender las audiencias y cómo de alguna manera podemos generar narrativa que pueda cambiar hábitos y comportamientos de las personas. Se lo voy a dejar, creo que es como lo último que podría leer de comunicación para el cambio y de storytelling para el cambio y que creo que también hace mucho sentido, ¿sí? Y hay dos ejemplos muy buenos, el del matrimonio igualitario, la campaña de matrimonio igualitario en Estados Unidos y la campaña del tabaco, que ya les mencioné. Qué bueno. Pues sí, interesantísimo. Así que gracias ahí por la generosidad de incluirlo. Y lo dicho, una vez más, 1.000.000 de gracias, Fabián. Un gustazo contar contigo. Y bueno, ya sabes que ahí tienes América Solidaria para todo lo que puedas necesitar. Seguro. Y... seguiremos creando en conjunto. Genial. Pues nada, un abrazo fuerte a toda la audiencia y mañana seguimos con temas de género con Gala. Así que nada, buen resto de tarde a todo el mundo. Adiós, buena tarde. Hasta luego. Chao. Adiós, Carlos. Chao. Chao, chao.